Iglesia Cristiana Siloé, las llaves del reino, presenta palabra que enseña, que redarguye, que corrige, que instituye en justicia. Bienvenidos. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, ¿verdad, Luigi? Y que dice, ¿verdad? No quiero empezar si no está, porque toda escritura, y todos a una voz, así como que hoy es domingo, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén, ¿verdad? No sé si ustedes vieron a propósito del tema de ahora, de un avivamiento en Kentucky, en una universidad de Kentucky, por unos muchachos universitarios. Según estuve viendo en las noticias, fue un culto normal, porque es una iglesia, se me olvidó la denominación de la iglesia, pero es una iglesia cristiana, ¿verdad? ¿Mande? Metodista, es una iglesia metodista de bastantes años que ha estado ahí la iglesia. Y como es iglesia cristiana, ¿verdad?, tienen que tener ciertas horas de culto. Ahí sí, como muchos de nosotros, de otras iglesias, ¿verdad?, voluntariamente a la fuerza, llegar los domingos, ¿verdad?, y recibir el culto. Y fue un culto normal, el pastor terminó de dar el culto, ya los había despachado con esa bendición, ¿verdad?, del domingo. Y en eso se quedan unos dos, empiezan a orar, se postran, los otros muchachos iban y se regresaron. Yo solo de imaginarlo, ¿verdad?, fue el Espíritu Santo que de repente reposó en ese lugar, que se sintió tan a gusto que cayó a esa presencia. Y después se hizo un eco en toda la universidad y pasaron, yo por lo menos le llevé el récord de 8 o 10 días, que esa gente estuvo adorando, jóvenes, día y noche, alabando su presencia y diciendo, ese remanente de verdad que está aquí, que a veces no queremos. Estados Unidos es un país donde tanta libertad y libertinaje se ha confundido, ¿verdad? Pero está siempre ese remanente, esos jóvenes, la necesidad de nuestros jóvenes de que hay algo distinto, de que ya no queremos tanta perversión, por Dios santo. Está tan llena las noticias de esa maldad, y que dicen que ese mismo avivamiento corrió a otras universidades y que decían los jóvenes, ¿por qué aquí no? Y se postraron y fueron a sus cultos y también oraron. Y eran testimonios que iban de todo Estados Unidos a ver ese avivamiento para ser partícipes y testigos, ¿verdad?, de esos avivamientos. Si vienen esos avivamientos, y todo es criticado, ¿verdad?, porque una parte decía no es avivamiento porque no tiene ciertos requisitos. Nosotros como seres humanos ponemos requisitos a todo y le vemos lo malo a todo. Pero por lo menos esa iglesia y esos jóvenes sí sintieron un renacer, sí sintieron esa necesidad de decir, Padre, heme aquí, haz tu voluntad perfecta y eterna en mi persona. Porque por otro lado, no sé si ustedes vieron también, justo creo que el fin de semana, antes del fin de semana, como 7 incidentes aislados en toda la capital, de personas que en el tráfico peleaban. Dios mío, pero ¿por qué nos metemos? Yo creo que por eso me da un poquito de miedo, porque de verdad no soy muy ducha, ¿verdad?, en la manejada. Y ahora le sacan machetes. Lo de la madre es lo menos que le pueden sacar a uno. Está súper peligroso, está Honduras de verdad que como nunca, con una falta de amor al prójimo, no digamos de respeto, de educación, de consideración al otro, porque si pasa un incidente, no es que uno quiera, ni el uno ni el otro, pero pasamos tan cargados, tan llenos de negatividad, y por eso es necesario venir a la iglesia y recargar pilas para toda la semana y botar esa energía, ¿verdad?, mala que tenemos de malas noticias, para recargarnos del Espíritu Santo, ¿verdad?, y que nos dure hasta el miércoles. Hacemos la pausa, venimos también al templo, nos instruimos igualmente
con las 16 capacidades que se están dando el miércoles, ahí como anuncio, ¿verdad? Y estamos continuamente buscando del Señor. Además, que ya no es si queremos o no de nuestra oración diaria, ¿verdad? Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que nos ayude a estas últimas temporadas. No sé si vieron en el Ecuador también, es que por bien o por mal yo veo las noticias desde chiquitica. Estaban celebrando el carnaval, o sea, tiraron un carro a una piscina, estaban como salvajes, o sea, como poseídos. Yo solo me imagino así que así era Sodoma. O sea, montaron a una joven, le quitaron su ropa interior. Fue una cosa tremenda, tremenda, que hasta destituyeron al gobernador de esa jurisdicción. Y eso es lo que nos espera y que va a mejorar. No podemos mentir porque no va a mejorar, esto va para peores cosas. Estamos viendo cosas que jamás en la vida. Ese odio y esa falta de Dios se hace patente día con día. Por eso es que aquí venimos a aprender, ¿verdad? Y vamos a dar continuidad. Luigi, a ver si se me da la pantalla. Y el pastor Luis nos tocó el tema, ¿verdad?, el domingo pasado del bautizo del Espíritu Santo. Y así como a modo de repaso, porque no es que el que falló el domingo pasado no tenga pues un conocimiento general, ¿verdad? Y es que son 4, es el cuádruple ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? El bautizo del Espíritu, la llenura del Espíritu, la unción del Espíritu, el testimonio del Espíritu Santo. Y no es casualidad, ¿verdad? Como siempre que el Espíritu Santo, como todo en la Biblia, sea con 4. Siempre nos coincide con 4, porque son 4 dimensiones diferentes del Espíritu Santo que Dios nos dio, igual que su santo nombre, ¿verdad? Con sus 4 letras. Y tenemos que ese Espíritu Santo es esa tercera persona, que es uno con el Padre, que es uno con el Hijo, pero que es también con una función distinta, porque el Espíritu Santo tiene otras funciones. Hablaba y explicaba el pastor Luis que es el autor de la regeneración, de la conversión, de la conformación y la transformación de ese viejo corazón que tenemos. Solo a partir de que llegue el Espíritu Santo a nuestra vida podemos empezar a tener un cambio. Esta me encanta porque dice que es nuestro legítimo abogado defensor. Es el Espíritu Santo quien aboga por nuestra causa. Es aquel que le dice, bueno, yo me lo imagino así, ¿verdad? Que es aquel que intercede, que de repente nosotros estamos pidiéndole, Padre, ayúdame a tener ese carro, o a pagar el carro, ayúdame a pagar la casa, ayúdame a pagar el cable y todo, pero Él está diciendo, ya cuando estamos bien metidos en nuestro cuarto de oración, Padre Santo, no le hagas caso a de verdad que no sabe lo que quiere. Dale esa llenura, dale ese poder, dale esa fe, multiplica sus fuerzas. Él no sabe que está peleando una batalla más grande que la económica. No sabe que está luchando más allá de una salud. Está peleando, Padre Santo, su salvación. Está peleando sus vestiduras. Y es porque nosotros no sabemos realmente lo que pedimos. Es el Espíritu Santo en este tiempo de oración que realmente intercede y aboga por nosotros. Es aquel que nos fortalece, dice, que nos consuela, que nos dirige y que nos guía dentro de la palabra de Dios y que nos confirma nuestra fe en nuestro corazón de ese Dios todopoderoso, ¿verdad? Es aquel que alumbra, dice, los ojos del entendimiento, para que a la luz de su palabra podamos tener esas revelaciones, que si antes no las teníamos, ahora con ayuda del Espíritu Santo ya las tenemos. Y más en este caminar de la esposa, ¿verdad? Porque no es por jactancia ni por nada, pero cada vez que tomo un libro y que lo comparo con la Biblia, o sea, nada que ver con lo poco profundo que de repente estuvimos en otras iglesias aprendiendo. Es donde nos damos cuenta realmente que hay profundidades y la palabra de Dios es tan inmensa que no la podríamos conocer, ¿verdad? Nos va a llevar toda la vida y
y la otra vamos a seguir aprendiendo allá con nuestro Señor Jesucristo. Dice que es el que nos da la felicidad perfecta. Es aquella que llena nuestra alma, que llena nuestro espíritu. ¿Y cómo podemos reflejarla? Mediante nuestro cuerpo, ¿verdad? La persona que tiene el Espíritu Santo y que tiene esa llenura, ¿verdad? Y esa unción, se nota, pasa alegre, no pasa aburrida, no pasa enojada, porque las personas que estuvieron en esos puntos, nada que ver, lo más lejos, ¿verdad? De tener esa paz y de tener ese amor al prójimo. Y esa persona de que uno se acerca y que le da paz cuando platica, que le dice en cualquier plática que tenemos en la universidad, en nuestros trabajos, y nos da ese buen consejo, ¿verdad? Se le nota a la persona que tiene esa paz y que aprovecha cualquier momentito como cristianos que tenemos que hacer, que es hablar de nuestro Señor Jesucristo. Es quien nos dice que si vamos bien por aquí, que así, yo no sé, me lo imagino como así como de Google Maps, ¿verdad? Que nos dice, dobla a la derecha, ve a la izquierda, sigue recto. Y cuando nos perdemos, nos redirecciona. ¿Y por qué? Porque estamos caminando ese camino crucificado y es el camino del Hijo, ¿verdad? Pero quien nos está aquí en la tierra ahorita auxiliando es a Él, a quien dejó, que es el Espíritu Santo. Es el que nos exhorta a educarnos espiritualmente y moralmente. Y de verdad, porque sí que si no tenemos al Espíritu Santo, miren, yo hasta con un chocolate peco, de repente voy al súper y yo no tengo nada que hacer en el pasillo. Ese pasillo ya no tengo que, porque está por ahí están las bebidas, están las cositas de piñata, entonces no tengo nada que llegar por ahí. Pero yo, ¿qué tal? A ver qué hay de bueno, porque sé que ahí está el chocolate que me gusta. Y después lo empiezo a buscar, o sea, no es casualidad, pero a ver si hay, no tengo yo que, de ese control que todavía seguimos luchando en muchas cosas, ¿verdad? Y me lo compro, pues. Y eso es en pequeño, se imaginan ya cosas grandes. Y Él es realmente que nos redarguye cuando hacemos una acción mala, hasta cuando contestamos mal, ¿verdad? Y todo esto lo hace para que nosotros preparemos esta tierra, ¿verdad? Que nos preparemos en esta tierra para llegar a la Nueva Jerusalén. Dice que es el que nos bautiza, nos unge, nos inviste y nos llena. Pero de aquella persona que decide seguir creciendo espiritualmente en el camino crucificado, ¿verdad? El bautizo es como quien dice la avanzada, ¿verdad? Que manda Dios, manda de avanzada al Espíritu Santo para que asuma el control total y nos gobierne, porque realmente que somos ingobernables. Explicaba el pastor Luis de que cuál es la parte del cuerpo que nos cuesta gobernar. La lengua, ¿verdad? Y es que de ahí vienen todos nuestros males, ¿verdad? Y de verdad que a nosotros como mujeres tenemos esa mala fama, ¿verdad? De que no nos podemos contener, ¿verdad? De todas esas palabras que tenemos que decir al día, pero es que ¿quién tuvo la culpa? Diosito, pues porque nos manda aquella capacidad de hablar y de hablar. Y yo siento que yo un poquito más, yo desesperaba a ese señor pastor, porque de repente yo creo que ni me entendía por dónde iba la cosa. Y me decía, tranquila, una cosa a la vez, porque yo pensaba una cosa y yo quería que él estuviera como en la misma sintonía. Y yo quejándome de una cosa y de otra. Y total que nunca dice que me agarraba mucho la onda, ¿verdad? Pero es que el Espíritu Santo viene y cambia todo eso cuando le pedimos y estamos dispuestos a sujetarnos a Él. Y es a cambiar a esa adoración celestial, que es la que nos empieza a cambiar, y a bendecir, ya una lengua que ya bendice, una lengua que glorifica al único, al Rey de Reyes, para glorificarlo de una manera eficaz y efectiva, ¿verdad? Y es que nos cuesta aprender a edificar y a controlarnos, pero porque generalmente solo vemos lo malo. Vemos a X persona que pasa y a veces hasta con la mirada, las mujeres, ¿verdad? No ocupamos mucho para decir, mira, qué barbaridad, cómo va vestida o cómo va combinada con los colores.
Los hombres sí no pueden disimular, ven una muchacha y sí, los ojos parece que se le pegan, ¿verdad? A ella. Nosotros por lo menos así como según nosotros, ¿verdad? Lo hacemos con mira a la derecha, pero ahorita no, dice. Ahorita sí, ya poder. Y uno va que así hasta por partecitas, ¿verdad? Pero es ese cambiar, ¿verdad? Que ya cuando tenemos al Espíritu Santo, lo que podemos decir, Señor, bendice a esta mujer para que tenga revelación y de repente ya se vista un poquito más decente, ¿verdad? Que no solo nos ayude a criticar, sino que a bendecir, ¿verdad? Y a los hombres, pues que les cierre sus ojitos de un solo a todas esas pecaminosidades, ¿verdad? Y es que de verdad nos dicen a nosotros, vamos, un chisme, ¿verdad? Amiga, te tengo un chisme. ¿Para qué? Ya perdió esa mujer la paz o ese hombre la paz. Pero que nos dicen, nos llaman, hay una charla en la iglesia, hay una reunión de mujeres, hay una reunión de matrimonios, hay una reunión de hombres. Tenemos 1,000 pretextos para llegar, ¿verdad? Pero que no nos digan que es para darnos la noticia porque hacemos cafecito. Nos sentamos muy cómodos y ahí terminamos con 2, 3 cafecitos, porque la cosa se pone buena. Pero hasta ahí nos vamos dando cuenta de verdad que nuestra naturaleza está torcida y retorcida, ¿verdad? Y la palabra bautizar viene de la palabra griega baptizo, que es sumergir completamente con un fluido. Es cuando, bueno, y dando continuidad, pues que se van a dar bautizos, ¿verdad? Para aquellas personas que no habían sido o que no son bautizadas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Oportunamente ahí Pastor Luis iba a dar la fecha y la piscina fresca, ¿va? Sí, con tal no sea diciembre, dice. Y el Espíritu Santo de Dios nos ayuda durante el bautizo, el que tenemos en aguas, ¿verdad? Porque también está el bautizo en fuego, que nos sumerge, que ese fuego que nos penetra, que nos cubre todo nuestro ser entero, que cubre nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y realmente solo podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo cuando se reconocen en nuestras obras, cuando se reconoce en lo que hablamos, en cómo tratamos a la gente y cómo están nuestros tiempos de oración y nuestro tiempo de lectura con la Biblia. Porque no podemos ser cristianos, unos aquí de 9 a 12, otros me vienen de 10 a 12 y la última tanda me viene de 11 a 12. Entonces no podemos ser cristianos solamente de horas, tenemos que ser cristianos de esos 24/7, ¿verdad? Que tienen las botas puestas siempre. Y es el Espíritu Santo el que nos da el poder de predicar. Aleluya, ¿verdad? Porque de verdad que somos testimonio. Hermana Petrona decía ayer también que me le tocó, ¿verdad? Que cómo va ella a recibir una invitación y sacamos poder y fuerza y coraje, ¿verdad? De donde sea. Yo siempre le digo al Espíritu Santo, ya cuando van las de adoración, Padre Santo, aquí estamos, aquí estoy, no me dejes de la mano, yo hago mi parte, pero tú también haz la tuya y no me sueltes porque esa congregación es dura, le digo. No, mentira, ¿verdad? Pero sí, Él es el que nos capacita en nuestro trabajo. A nosotros, ya aquí al frente, ¿verdad? Ya que nos toca predicar, nos toca enseñar, pero además que lo hacemos con todo el amor del mundo. Y es estas enseñanzas que más bien la primera fortalecida soy yo, porque antier me preguntaban, ¿cómo está? Y les digo, no me diga cómo está, porque yo vengo y me suelto, ¿verdad? Y es que mire que no me sale esta cuestión, de repente me va a tocar demandar si no me sale esa cosa el martes, o sea, una cosa de queja, ¿verdad? Entonces, el llenarme, el estudiar, el tomar, porque los sábados de las personas que predican no es igual que el solo venir a recibir gente, hay que estar estudiando, pero esa llenura y el conocimiento de la palabra que me impulsa a seguir y a continuar
y a seguir la obra preciosa y el mandato que Dios nos dejó a todos, porque es así que nos dejó a todos, que es ir y expandir el evangelio, ¿verdad? Y es cuando el Espíritu Santo desciende por primera vez en Pentecostés, cuando Jesucristo le dijo, ¿verdad? Y explicaba Pastor Luis, que es cuando temor había, porque ahí decían que, bueno, si Pedro lo negó 3 veces, ¿verdad? Que era de los cercanos y era de los fieles, y era también guerrero Pedro, pero ahí vio que se le iba a venir todo el pueblo, pues si decía que yo estaba con el compañero Jesús, no le iba a ir bien. Y todos estaban así, aparte de temerosos en el aposento santo, tenían dolor, estaban de luto, acababan de matar a su maestro, acababan de matar a Jesús, ese que había dicho que los iba a venir a libertar, y ellos todavía decían, pucha, ¿será este Señor, verdad? O tenemos que seguir esperando. Es en esas condiciones que Dios les dice, obedezcan y estén en el aposento alto hasta que se derrame el Espíritu Santo. Y estuvieron aún con miedo, aún con temor, aún con sufrimiento. Ellos estuvieron y obedecieron, y finalmente hubo esa explosión grande del Espíritu Santo en ellos. Y se dice la Biblia, y es algo que emociona, que eran como lenguas, ¿verdad?, de fuego repartidas, y que ellos hablaban lenguas que nunca se habían escuchado. Y es cuando Él se derrama, ¿verdad?, en niños y en hombres y mujeres y ancianos. Y este mismo principio es ahora. Cuando más sufrimos, y díganme ustedes, cuando más sufrimiento tenemos, cuando la escasez toca la puerta, ¿verdad?, cuando la enfermedad la tenemos, cuando los problemas matrimoniales, con nuestros problemas con nuestros hijos están en la parte más álgida, cuando venimos y nos postramos y le decimos al Espíritu Santo, heme aquí, uno está totalmente rendido a Él. Y es ahí donde Él se manifiesta y donde nos levanta las manos y nos dice, vamos, sigamos, nos da esa fuerza, parecen vitaminas, esos energizantes, ¿verdad? Pero igual que los energizantes, tenemos que ser cada día, pedirle la unción cada día al Espíritu Santo para que ese día tengamos ese combustible para llegar y alabar a Dios en esos momentos difíciles. Ahora sí, como decía Pastor Luis, ahora es que entro al tema. Y empezamos a hablar del Espíritu Santo, ¿verdad? De la unción del Espíritu Santo. Y es que el bautizo no termina ahí, no es que se acaba y es un acto aislado. Ahí es cuando realmente se empieza a ser cristiano, ¿verdad? Es cuando ya Él nos unge, ya nos inviste y ya nos llena, ¿verdad? Y es que unción viene de la palabra griega que es krio, que significa untar, frotar aceite, consagrar para un cargo o servicio especial para el Señor. En hebreo es maushak, que es tocar o golpear, pintar, untar aceite, consagrar por unción, ungir para un cargo como sacerdote, profeta o rey. Y es que esa investidura que da en hebreo, ¿verdad? La palabra de Dios es la investidura de pleno poder para un servicio o cargo. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver cuando ungen a los pastores, ¿verdad?, las autoridades superiores. Ellos lo que derraman es ese aceite, es esa unción sobre las personas que Él designa, ¿verdad? Por lo tanto, la unción de personas, lugares y cosas es algo sobre lo que esta iglesia también cree. Y es un aceite que, bueno, me daba risa una amiga, ella hacía su aceitito, pero le echaba clavito de olor, le echaba pimienta gorda, aquella cosa parecía condimento también. Pero no, el aceite especial ya estaba designado cómo se hacía y cómo lo deseaba con las hierbas aromáticas de nuestro Señor Jesucristo. Y era la forma especial de consagración, ¿verdad?, donde descendía su autoridad divina. El ejemplo de este es el ungimiento que hizo María Magdalena a Jesús, ¿verdad?, que lo ungía sabiendo todo lo que después le venía,
a él sobre su más grande sacrificio, ¿verdad? Sobre esos dolores que iban a venir más adelante y sobre esa muerte y resurrección. Pero que él lo recibió en señal de gozo y alegría. Ese ungimiento de Jesús, ¿por qué? Porque con eso él cumplía con lo que le había dicho a su padre, que iba a venir a libertarnos. Entonces para él es, ok, Padre, ya con esto misión cumplida. Y es lo que nosotros vamos a decir hasta que nos toque, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad de, primero Dios, de que nos dé ese chancecito antes de decir, Padre, ok, ya hice lo que tenía que hacer. Eso de terminar la carrera y terminarla bien, ¿verdad? Y al que no, pedir misericordia también para que le dé esos minutitos también para arrepentirse, si no tuvo chance de hacerlo ese día, y que nos dé esa oportunidad de decir, Padre, a ti encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Pero nosotros no, porque nosotros somos cristianos y no cristianos de un ratito, ¿verdad? Vamos a hacer que cuando nos toque terminar la carrera, decir, Padre, con gozo entrego todas las obras que me mandaste a hacer, porque si allá elegimos venir, aquí estamos cumpliendo y vamos a regresar diciendo misión cumplida, ¿verdad? Tenemos aquí Lucas 4, 18, 19. Que este es hermoso, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es la manifestación que hizo Jesús y la declaración que hizo Jesús de por qué estaba aquí en la tierra. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, él ya venía ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y dice, y enrollando el libro le dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Se imaginan? Él lo dijo dentro de una sinagoga y esas personas, los judíos, ese pueblo elegido de Dios es una de las gentes que más estudios tienen sobre la palabra. Y en ese tiempo eran privilegiados las personas que podían estudiar. Por eso es que no era muy querido Jesús en ese ambiente, ¿verdad? Tenemos Juan 3:34 que dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu, no lo da por medida. Entonces, qué hermoso saber que el Espíritu no lo da por medida. Entonces, si no lo da por medida, lo da sin medida. Cristo vino dotado sin medida de su poder, vino sin medida de los dones, sin medida de gracia y sin medida de la unción. Entonces, Él nos vino a entregar todos ese poder a nosotros también sin medida. Cuando habla Lucas de lo que dijo Cristo, de lo que fue testimonio, explica que Jesús vino para ser ungido para predicar a los pobres. Y la verdad que no solo pobres económicamente, ¿verdad? Que por eso fue que él no era muy querido, porque es un élite. Si ustedes ven en todos lados algún tipo de iglesia es un élite, ¿verdad? Tienen mucho poder económico, no se niega, ¿verdad? Influencia política que ha tenido también fuertemente. Entonces en ese tiempo él no era amado ni querido, porque él sí se metía a predicar a los pueblos, como quien dice ahora, a los barrios, ¿verdad? Aquellas personas que no tenían acceso a esa palabra de Dios, él llegaba a todos esos lados. Y por eso era visto con recelo, ¿verdad? Porque les hablaba en parábolas y les hablaba en un idioma que ellos entendían. Porque si no hace mucho nosotros pues recibía en latín la palabra de Dios, aunque eran campesinos y esclavos los que estuviéramos sentados ahí. La persona que aquí estaba dando la prédica la daba en latín. Entonces, desde ahí sabemos pues de que no era para la mayoría de las personas. Aparte que fue una religión que fue metida a sangre, ¿verdad? Y muerte de nuestros ciudadanos.
dice que Jesús predicó a los cautivos y a predicar el año agradable del Señor, ¿verdad? El bautizo del Espíritu Santo es para aquella persona que necesita y quiere tener ese desarrollo espiritual y moral en su oración personal, en su alabanza y en su adoración. Sin embargo, la unción del Espíritu Santo es para expresar esas buenas nuevas, ¿verdad? Es para consolar al pobre, porque nosotros somos enviados a hablar con aquellas personas y a darles el Espíritu, la palabra de Dios, pero siempre y cuando tengamos ese respaldo de la unción del Espíritu. Porque no hay cosa más bella y hermosa que poderle predicar a una persona y que por la palabra de Dios y que esté con aquel aroma fragante de la unción del Espíritu Santo. Dice que Jesús predicó a los cautivos. Y esos cautivos son esos mismos presos, ¿verdad? Y nosotros estamos presos de tantas formas, con cadenas de amargura, de pecado, tanta iniquidad, tanta perversión. Esa carnalidad nos amarra mucho a la corrupción de nuestra carne. Él vino y proclamó y proclama mediante su palabra de que Él viene a libertar al cautivo, a todas esas personas pero nos pone de condición, ¿verdad? Que nosotros querramos y que nosotros pongamos esa parte, porque Él está ahí, pero solo los valientes arrebatan. Y solo las personas que quieren cambiar dicen, está bien, esta es mi condición, cámbiame. Porque lastimosamente venimos a la iglesia y de repente sí escuchamos el culto, pero si nos están diciendo, hermano, cambie, y no lo hacemos, entonces, ¿qué tanto puede estar funcionando y qué tanto puede estar redarguyendo si finalmente no tenemos un cambio en nosotros? Nos están diciendo, no seas mentiroso, hermano, ya no trate mal a su señora, sea más humilde, pero lo escuchamos, nos reímos y nos vamos. ¿Qué efecto tuvo esa palabra entonces en nosotros? Si no cambiamos, si venimos es porque de verdad queremos cambiar. Si no, pues nos quedamos en la casa, ¿verdad? Y ponemos ahí cualquier programa y ya cumplimos. Pero es aquella persona que se acerca con ese corazón contrito y humillado, que Dios perdona y que Él nos redime con su preciosa sangre de toda maldad, de todo pecado, de todo delito. Porque aquí, y no me canso de repetirlo, no venimos las buenas personas, ¿verdad? Aquí venimos, la verdad, que los malos, ¿verdad? Los malos de la película. Pero son aquellos que queremos cambiar, que al salir y venir le decimos, Padre, no, sé que no soy bueno, ¿verdad? Nos dan todos los requisitos que está aquí en la palabra y tache, ¿verdad? Pero así de a poquito vamos cambiando. Hay unas personas que se enamoran tanto que hacen un cambio radical en sus vidas cuando Él entra, ¿verdad? Y arrasa con todo. Pero si no somos de esos radicales, por lo menos de a poquito vamos. Yo en el colegio era una cosa horrible en mi boca, de verdad que me daba pena. Pero cambiar, y por ahí empecé a cambiar, ¿no? A esa lengua feísima, ¿verdad? Que tenemos. Y ya no decir malas palabras, ir cambiando en la manera de vestir. Sí, de verdad que las hipotas tenemos ese problema, las hipotas, ¿no? Como entre 15, 14 años que no, la forma de vestir no es muy, es como provocativa. Y también decirle, papito Dios, pues que nos llame, ¿verdad? Que nos redarguya. Y así en todos, en todo, en si somos mentirosos, porque nosotros sabemos cuando somos mentirosos. Si yo sé cuando es para cobrar, no digan que estoy, ¿verdad? Y uno así con la pena, ¿verdad? Pero vaya, por lo menos tenemos esa parte que todavía nos sigue redarguyendo y que nos dice, no seas así, arrepentite. Y ahí por lo menos nos arrepentimos, ¿verdad? Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Y es que ese año agradable era cuando Él estuvo, ¿verdad? Físicamente. Pero ahora es cada día
un año de jubileo, un año de perdón de pecados, de remisión de pecados. En ciertas religiones hay hasta una puerta especial, ¿verdad? Que creo que cada 50 años se abre. Uno creo que también sigue pagando, ¿verdad? Para pasar por la puerta y ahí se van quedando los pecados, ¿verdad? Qué bueno fuera. Y así como un tipo car wash, va pasando uno y ya lo va limpiando y ya sale con sus vestiduras limpias. Pero no, desgraciadamente no es así, sino ahorramos todo y nos vamos para allá. Sino que es aquí, en cada día Dios nos da, con la muerte y sacrificio de ese Señor Jesucristo, es donde Él cada día, hasta que Él tenga misericordia. Y también tenemos que si nos arrebata, después ya no vamos a poder tampoco arrepentirnos, sino que para qué esperar el día de nuestra muerte, para arrepentirnos. Arrepintámonos cada día de lo malo que hacemos. Cada vez que nosotros pecamos, cada vez que actuamos mal, que nuestras iniquidades de verdad que están bien, bien profundas, pero entregárselas al Señor y que ese jubileo sea todos los días de nuestra vida, hasta el día que nos toque rendir cuentas, ¿verdad?, ante Él. Porque Él, imagínense qué hermoso, dice que cancela todas las cuentas que tenemos pendientes. Y Zaida tiene muchas cuentas, además de las naturales, ¿verdad?, las espirituales pendientes. Dice: Jesús sana a los quebrantados de corazón. Esta es hermosa porque ¿quién en esta iglesia ha sido quebrantado o está quebrantado? Y Dios dice ahí: al quebrantado, al dolido, como quien dice, está pateado ese corazoncito, ¿verdad? Que se lo agarran, que se lo tiran de allá, que se lo dan por todos lados esos golpes. Y es aquel dolor, ¿verdad? Yo mucho tiempo que tuve un dolor en el pecho, pero parecía que uno tenía un hoyo y como que y jalaba aquella cosa, aquella tristeza que da, aquel dolor. Se sienten las cargas súper pesadas, como que si no lo vamos a poder superar. Y es el entrar en oración y el decirle: Espíritu Santo, ten control, ¿verdad? Úngeme con tu paz, con tu amor, para que esto ya sane ese dolor y ya podamos seguir. Es ese corazón abatido, dice, sangrando y desgarrado, ¿verdad? Que tenemos, si no es ahorita, lo hemos pasado, si no lo vamos a pasar, pero que no nos vamos a salvar. Ese es entregarle a Dios y decirle: sánalo y restáuralo. Porque nosotros por excelencia somos como esos niños que de repente se golpean aquí, pero lloran porque ellos creen que aquí es el dolor, porque somos, como quien dice, un poquito exagerados, ¿verdad? Nosotros en el matrimonio solo es que le pida algo y que usted voltee a ver, o que voltee a ver los ojitos para arriba. Ese hombre está lastimado hasta profundamente de su corazón. Hasta que no se nos conteste un saludo, por Dios, o sea, nos ofendemos hasta por eso. Decirle a alguien: alcanzarme una cosa, y que o no haya escuchado o lo haga no tan educadamente como nosotros esperamos, es que nos duele el corazón. Que el pastor Luis no lo salude de repente porque no se fijó, porque va encaminado aquí al piano. Dice: ya es conmigo, y está dolido uno, y si se quebranta con poquito, ya se imagina con mucho, porque creemos que todo es contra nosotros. Tenemos esa cuestión de que lo dijo por mí, o queremos que no, porque lastimosamente en la vida se nos lastima de muchas formas. A veces las personas también son usadas, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, allá nuestros compañeros choferes, ¿verdad? Todos son usados para un momento, nos hieren. Nos sentimos traicionados, ¿verdad? Cuando el problema ya es un poco más grave y creemos que todo es por nosotros. Y sentir, pues, de que realmente no hay problema mayor, que no hay problema que no tenga solución. Escuchaba un dicho cubano que decía que para qué se preocupaba si el problema tenía solución. Había solución. Y si el problema no tenía solución, tampoco se iba a preocupar porque no había solución. Y finalmente así tenemos que ser nosotros: decirle: Padre, te pongo este problema,
Si me lo arregla y si todo se da, gracias a Dios. Pero si por cualquier circunstancia tú quieres que yo siga bregando con él, también gracias a Dios. Es ese poder calmante y pacificador que nos da Dios, ¿verdad? Que nos anima y que nos alienta a sanar y a continuar. Dice que Jesús recobró la vista a los ciegos. Y es que en la santa palabra de Dios hay múltiples casos de milagros, ¿verdad? Sanó a ciegos, pero la verdad que no hay ceguera más peligrosa que la ceguera espiritual, porque es aquella que no nos deja ver, ¿verdad? Que no nos deja ver la palabra. Cuando nos dicen, y sos cristiano, y crees en eso todavía, le dicen, y lastimosamente que ellos no tengan ese grado de revelación que nosotros sí tenemos, ¿verdad? Porque cuando llega esa revelación, cuando nos quitan esas vendas, cuando ya podemos ver, es aquella que nos ilumina y nos alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Entonces ya cuando leemos la palabra de Dios, ya lo vamos a hacer con aquel entendimiento de la palabra, ¿verdad? Y es donde finalmente vamos a tener se nos hace evidente nuestras atroces actitudes, ¿verdad? Inclinaciones mortíferas que tenemos en nuestro interior, porque de nuestro interior de verdad que salen solo cosas malas, somos desde chiquito, ¿verdad? Desde bebés, porque es algo que en la universidad le enseñan, que dice que el ser humano en sociología, ¿verdad? No viene ni bueno ni malo, sino que la sociedad nos hace, pero no, realmente venimos malos desde pequeños, porque usted haga que comparta un niño de 1 año con otro niño, no se lo da. No le da el juguete, y si tiene más y más y más, ellos hacen aquel barrido de juguetes y no prestan ni siquiera uno. ¿Qué les tenemos que decir a nosotros? Y los vamos, hijo, preste, hijo, no sea egoísta. Por eso es tan importante, gente, que ustedes traigan a sus niños, a sus muchachitos aquí a la escuela dominical, para que ellos desde pequeños ya tengan esa instrucción divina, ¿verdad? Es ese Espíritu Santo que nos ayuda a ministrar la verdad de la palabra de Dios a otros corazones, para que esos corazones también puedan ser abiertos y que entre esa verdad, ¿verdad? Y que nos libere de esa ceguera espiritual, de esa ignorancia y de esas tinieblas. Y realmente yo bendigo a Dios, ¿verdad? Porque yo siempre decía, ay Diosito, ayúdame, ¿verdad?, a tener ese encuentro contigo, que pueda agarrar una Biblia y pueda entenderla, que no solo sea un libro de historia, que no solo sea un libro que sea ajeno a mí, sino que qué hermoso agarrar un salmo, un proverbios, una historia de la Biblia, que son hechos reales y que están continuamente verificándose, y que leer un salmo cuando estamos en persecución, cuando estamos en dolor, trae aquella paz inexplicable. Decían que Mandela, cuando estaba preso, porque estuvo muchos años preso, él lo que agarraba era un poema que hablaba de la libertad. Pero ¿qué poema mejor puede haber que cualquier salmo, que cualquier parte de nuestra Biblia que nos traiga calma? O sea, si hasta en momentos de luto, de dolor, que nosotros no sabemos qué decir, acudimos a la Biblia y solo ese consolador nos puede dar ese consuelo. No hay ningún libro que el humano pueda hacer que se pueda igualar siquiera a la Biblia. Y es eso de que el enemigo continuamente como cristianos nos quiere poner a tropezar, nos quiere hacer caer, quiere que reneguemos de la palabra. Pero ahí sí la convicción que nosotros tenemos, ¿verdad? De que aunque todo esté mal, decirle al Padre que nos acompañe. Y esta unción dice que es no solamente para las personas que están ungidas como pastores, ¿verdad?, como evangelistas, como profetas, sino que para todos nosotros, de venir y acercarnos a otro, y con la unción que Dios nos dio ese día y que estamos peleando continuamente, abrirle los ojos a nuestro hermano
hacerle ver que hay un Cristo grande, perfecto, amoroso, con los brazos abiertos, que nos está esperando, esperando perdonar todos nuestros pecados. Porque dice Él en Juan 14:12, mayores cosas que estas haréis, porque yo voy al Padre. Entonces, ya nos dejó, ya con esto ya nos dejó como quien dice amarrados. Nadie puede decir, voy a hablar al pastor para que ore por usted, sino que Él ya nos dejó investidos, ya nos dejó con esa unción. Y cuando dice que mayores cosas haréis al Padre y todo lo que Él hizo, entonces ya se imaginan todo lo que nosotros podemos hacer para liberar esas almas que están cautivas, que están presas. Por lo tanto, y como decimos, ¿verdad? Si comemos 3 veces al día, más 2 merienditas, ¿verdad? Así como los tiernos, con pancito y café. Asimismo tenemos que alimentarnos espiritualmente y agarrar esa Biblia que es nuestro machete como cristianos y irnos a esos momentos de intimidad y decirle a Dios, Dios Padre, dame la unción también de este día para que con tu poder, con tu gracia pueda sobrevivir, ¿verdad? Día a día, porque nos estamos también alimentando espiritualmente. Y es que así pasaba también en el tabernáculo. En el tabernáculo Dios no decía solo maten un carnero, ¿verdad? Ya al mes. Era día y en la mañana y en la tarde que se hacían los sacrificios. El aceite que usaba el candelero también era fresco. El incienso también era fresco. Él necesitaba ese sacrificio día con día. Ahora son nuestras oraciones, ¿verdad? Así es que, hermanos, don Luigi, los invito a que nos pongamos de pie y a tener ese momento donde podamos decir al Espíritu Santo que venga, que nos bautice, que nos unja, que nos llene, ¿verdad?, con su infinita unción.